Ustedes como padres saben muy bien que a la hora de educar la relación causa-efecto no es inmediata, porque entre la causa y el efecto está por medio un factor de incertidumbre que se llama libertad. Es preciso conocer la condición humana porque educar es el arte de enseñar a un ser humano a ser precisamente humano. Hoy el fortísimo impacto de la informática y de las redes sociales, por ejemplo, está provocando algo más que un cambio cultural. Nosotros somos Homo sapiens, somos personas educadas durante miles de años por una cultura escrita, pero lo que tenemos ahora, por debajo de 20 años, ya no está claro que sea Homo sapiens, es más bien Homo videns, es gente infraeducada por una pantalla. Y las horas que esa persona dedica al mundo virtual de la pantalla se las ha quitado a las posibles horas de lectura. Pero así como un libro provoca la buena forma de las neuronas porque te obliga a entender, a pensar, una pantalla no provoca nada, todo lo más puede adormecer las neuronas. Ahora ya sabemos que si la lectura despierta y aviva la inteligencia, las imágenes, como decía, la mecen y adormecen. Pero también conocemos el remedio, aunque no lo apliquemos porque no es fácil. Las neuronas de nuestros jóvenes recuperarían la buena forma con menos internet y más lectura, con menos Facebook y más de Face on the Book. Necesitamos libros que nos ayuden a esclarecer un mundo oscurecido por sobredosis de información y de mensajes contradictorios. Incluso diría que está de moda interpretar el mundo en clave equivocada, en clave relativista, todo vale, en clave hedonista, a vivir, que son 2 días, en clave subjetivista, la verdad es lo que yo pienso, lo que me conviene, en clave agnóstica, a saber quién es y dónde está Dios, si es que existe. En medio de esta situación, los buenos libros, en primer lugar, los clásicos antiguos y modernos, nos ayudan a rectificar esos puntos de vista. Frente al todo vale, un buen libro siempre va a distinguir entre conductas dignas e indignas, lógicas y patológicas. Frente al subjetivismo, los actos tienen consecuencias. Yo puedo pensar lo que quiera, pero la realidad es la realidad. Frente al hedonismo, el bien no coincide exactamente con el placer, pues hay bienes que exigen mucho sacrificio. Hay placeres indignos y hay placeres que pasan facturas irreversibles. Además de mostrarnos el mundo y la vida, la buena lectura es antídoto y vacuna contra la enorme manipulación de la opinión pública. Necesitamos la buena literatura y sus historias para tomar medidas a la realidad, para escarmentar en la cabeza ajena de Melibea o de Don Quijote o de Raskolnikov, para soñar como el Principito, para luchar como el viejo pescador de Hemingway, para esforzarnos como Ulises, pero desde Platón sabemos que solo puede educar en virtudes quien previamente es virtuoso. En esto consiste el secreto de la educación. Ahí se resumen todos sus retos y desafíos. Lisez. Leed. No os imagináis el placer que vais a sentir. Lo digo con mucha convicción porque tengo hijos. Uno de ellos va al instituto y lo de la lectura se ha convertido en un combate. Que ce combat, nous le menons avec Marc Ledré-Lacharrière, avec Luce Perrault, avec Éric Renard qui est présent, avec tous les journalistes qui sont présents ici et qui écrivent. No es para molestaros, no es para daros lecciones de moral, no es para obligaros a hacer actividades duras. La lectura es un inmenso placer que va a desarrollar vuestra imaginación. Elle va vous permettre
que os va a permitir abriros al mundo, radicalmente nuevos, en el que no habríais entrado si no fuera por las palabras, que os va a permitir entender quiénes sois, que va a poner palabras a aquello que sentís y que ni siquiera sabéis vosotros, y que una persona totalmente desconocida, a la cual nunca has oído y a la que probablemente nunca veáis, os susurrará al oído, en el silencio de la lectura, cosas que nunca habríais comprendido sobre vosotros si no las hubierais leído. Aprendemos más sobre el deseo de aventura leyendo a Robinson Crusoe que yéndonos de viaje. Aprendemos más sobre el deseo y los celos, a veces en la base del deseo, leyendo Albertine desaparecida o La prisionera, que por la experiencia propia. Y cuando uno mismo tenga celos porque quiere a alguien que no le quiere a él, basta con el Proust para entender ese sentimiento, para ponerle palabras. Y esas palabras os van a calmar, porque os harán comprender que formáis parte de una comunidad que siente las mismas cosas. No estáis solos. Esa es la singularidad de la lectura. Es una actividad solitaria que os abre al resto del mundo. Estáis solos, pero nunca estáis tan cerca de los demás como cuando leéis un libro. A todos los jóvenes que nos escuchan, leed, apartaros de las pantallas, salid de las pantallas. Las pantallas os devoran, la lectura os alimenta. Esa es la diferencia. Las pantallas os vacían, los libros os llenan. Esa es la diferencia. Está claro que es un combate, porque las pantallas son lo fácil, te atrapan y además están muy bien organizadas. Saben daros, como a las ratas, pequeños estímulos nerviosos cada 5 segundos. Cada 10 segundos. Y os obligan a seguir pegados a la pantalla. Pero por desgracia, eso no os permitirá desarrollar vuestra actividad. La literatura es un arma de libertad. Las pantallas, no todas. Aquí no hablo de las pantallas de cine, por ejemplo. Hablo de las pantallas de los gigantes digitales. Pueden convertirse muchas veces en instrumentos de sometimiento. Las pantallas os pueden someter en vuestro comportamiento, en vuestras prácticas o en vuestros gestos para orientar vuestros pensamientos. La literatura os da libertad. Las palabras os dan libertad para construiros y ser quienes sois. Se lo digo a todos los estudiantes que nos escuchan. Cada uno de vosotros es único. La literatura y los libros os permitirán descubrir hasta qué punto sois únicos. Cada persona es única y la literatura la que nos lo enseñe.